Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Son las 10:05, se irán conectando el resto de profesionales inscritos, pero vamos a dar inicio por respeto a todos los que están conectados de temprano y para mantenernos dentro del horario. Primero que nada, quisiera agradecer nuevamente a todos los que nos acompañan esta mañana, miembros y no miembros, y también quisiera darle un agradecimiento especial a nuestro miembro Italsan, con quien hemos coorganizado este webinar, y Marcos Galán, quien va a ser nuestro expositor de lujo esta mañana, con muchísima experiencia en la materia y encargado del Departamento de Proyectos Técnicos para Perú. Algunos recordatorios muy breves nuevamente: mantener cámaras y micrófonos apagados, por favor, todos con la excepción de Marcos, para poder evitar tener interferencias. Todas las consultas, comentarios, preguntas que tengan, por favor, nos las hacen por el chatbox para poder leerlas, asegurarnos de responder hacia el final de la presentación. Finalmente, esta sesión está siendo grabada desde este momento y va a estar colgada en nuestro canal de YouTube para que la puedan ver posteriormente, compartir o hacer lo que deseen con ella. Pero bueno, sin más, Marcos, te doy el paso para que seas, por favor, presentador, puedas compartirnos tu presentación y dar formalmente inicio al webinar de esta mañana. Hola, buenos días. Antes de comenzar la sesión, bueno, agradecer a todos el interés que muestran, ¿no?, participando en el webinar. Espero, como todos los que me conocen ya en las sesiones de formación y en las sesiones técnicas que tenemos, siempre tratamos de ser lo más técnicos, ¿no? Para tratar de mostrar un poco las ventajas, ¿no?, que tiene el PPR, y vamos a tratar de que sea interesante, sobre todo, ¿no? Que sea interesante. Hoy trataremos el tema de cómo influyen las tuberías de PPR en la energía de los edificios, un tema pues que muchas veces no se suele comprender, ¿no? O no se suele relacionar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Antes de iniciar, sí me gustaría presentarme. No, seguro que muchos de ustedes, bueno, pues aún no me conocen y me están conociendo hoy. Yo he estado durante varios años trabajando en ingeniería. Originalmente estuve trabajando en España y durante 4 años he estado trabajando tanto en Panamá como en Perú con ingeniería. Recientemente, en marzo, me he incorporado a la compañía Italsan. Quiero corregir a Francesca porque yo resido y trabajo en Lima, en Perú, no en España, así que yo aquí tengo vuestro horario, puedo visitaros, cualquier duda me tenéis en vuestro horario y nada, cualquier consulta estoy a su disposición. Trabajo para Lima, ¿de acuerdo? Gracias, Bueno, Marcos, para Perú. disculpa. Sí, no te Disculpe. preocupes, no te preocupes, Francesca, pero sí quería remarcarlo, ¿no?, para que los Perfecto. asistentes sepan, ¿no?, que tenemos aquí en la delegación un equipo técnico en el que estoy yo, pues, participando y presencialmente aquí, ¿de acuerdo? Bueno, Excelente. como digo, en marzo me incorporé a la compañía y estoy un poco con las funciones de apoyar técnicamente a los proyectos, ¿de acuerdo? A ver si puedo minimizar esto, porque ahora... ¿Cuál es mi función dentro de Italsan? Bueno, para que ustedes sepan, mi función en Italsan es la de apoyar ingenierías, instaladoras y constructoras a cualquier tipo de consulta técnica del material. Cualquier duda que tengan, bueno, pues me tienen a su disposición. Y nada, quería un poco presentarme y ahora vamos a iniciar, bueno, pues el tema de la sesión técnica, ¿no? ¿Cómo influyen las tuberías, la red hidráulica ¿no?, en el consumo energético del edificio? Bueno, vamos a tratar de resolverlo hoy y cualquier duda lo pueden trasladar a través del chat o bien al final de la sesión dejaremos un espacio abierto para que nos puedan trasladar sus dudas. Un poco a modo introductorio, y paso rápidamente, quien no nos conozca, la compañía NUP Italsan, bueno, pues tiene su origen en Italia, donde están las dos fábricas. Tenemos otras dos también en Estados Unidos y recientemente se ha abierto en Portugal. Tenemos presencia de técnicos y comercial con 4 sedes en España y 4 sedes en América. Una de ellas, como ven, la tenemos en Perú, en Lima, desde donde tenemos también almacén, donde almacenamos pues un stock superior a los 2 millones de soles
constante rotación y desde donde apoyamos también a países como Bolivia, Ecuador y Colombia, ¿de acuerdo? Pero nuestra sede, nuestra presencia la tenemos aquí en Perú, en Lima. Aquí tenéis un poco el historial de la empresa. Siempre digo, ¿no? Para muchos, para los que no suelen conocer el material, el PPR, bueno, pasa frecuentemente en Latinoamérica, es un material ya muy maduro en el mercado. Llevan muchos años trabajándose, se tiene mucho conocimiento sobre ello y hay mucha normativa que lo regula. Y aquí tenéis, pues, los 50 años que se lleva trabajando en las tuberías plásticas. Italsan es una compañía muy internacional, tenemos presencia en muchísimos países que nos obliga al final, pues, a cumplir muchísimas y multitud de normas y estándares de calidad. Tenemos todos los países europeos y todos los países americanos. También tenemos presencia en Asia y en Oceanía, donde también tenemos aquellos certificados, ¿no? Bueno, esto nos obliga a un nivel de exigencia y calidad alta y bueno, pues también, como veis, estamos en INACAL, donde nosotros, pues, formamos parte del comité para asesorar y apoyar en todo lo que esté relacionado con las tuberías plásticas. El tema de las acreditaciones ambientales voy a pasar muy rápido. Ya hubo una sesión técnica sobre esto hace 2 meses. Si alguien está interesado, que nos consulte, le podemos enviar un link de un vídeo. Simplemente que sepan, ¿no?, que una de las grandes ventajas que tienen las tuberías del sistema Nirón de Italsan es que tiene declaración ambiental de producto. Muchos os sonará chino esto. ¿Qué es esto, declaración ambiental de producto? Bueno, con la declaración ambiental de producto nosotros vamos a poder optar a créditos en las certificaciones LEED y BREEAM, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien de ustedes en algún momento se enfrenta a un proyecto en el que están optando a este tipo de certificaciones, pues recuerden que nos pueden consultar y informarse de este tipo de cómo obtener este tipo de créditos. ¿Cómo pueden obtenerlo? Bueno, aquí lo decimos resumidamente. Si lo quieren ver con más detalle, insisto, pueden ir a esa sesión técnica que hicimos hace 2 meses y, bueno, de forma resumida, saben ustedes que el LEED y BREEAM tienen un glosario de puntos donde se pueden obtener puntos. Bueno, pues a través de estos que ven en la presentación es donde nosotros, con las tuberías del sistema Nirón, podemos obtener ese tipo de créditos. Otro tipo de ventajas, bueno, son productos totalmente reciclables, muy importante, son libres de halógenos, ¿de acuerdo? Y su alta durabilidad, para mí uno de los puntos fundamentales y más importantes de las tuberías de PPR. ¿Qué ventajas van a tener las tuberías del sistema Nirón? Bien, sobre todo en lo que nos vamos a enfocar hoy, reducción energética. Vamos a ver ahora, paso por paso, bueno, en por qué las tuberías de PPR, por qué las tuberías nos pueden producir ahorros energéticos. Y vamos a ver que se puede sustentar tanto con fórmulas y ecuaciones, como las propias constructoras a día de hoy lo conocen y lo aplican en sus obras, ¿no? Vamos a ver que hay beneficios económicos, ¿vale? Es decir, construir de manera sostenible no es más caro, de hecho, es más económico, ¿de acuerdo? La gestión ambiental y gestión eficaz de residuos lo vimos en otra sesión y vamos a ver el tema de reducción del consumo de agua. Aquí vamos a ver cuándo se produce reducción del consumo de agua y cuándo no con las tuberías de PPR, ¿de acuerdo? Hay cierta confusión al respecto y, bueno, el objetivo también hoy es aclarar cuándo se puede producir ahorro de agua. Pues bien, como hemos dicho, ¿podemos proyectar redes de agua helada pensando en el medio ambiente? Es posible, ¿de acuerdo? Es posible. Como hemos dicho, nuestro sistema Nirón tiene la declaración ambiental de producto y además lo tenemos certificado tanto en Europa con AENOR como en Estados Unidos con UL. Seguramente más familiarizados en Perú con la certificación UL. ¿Es más caro proyectar de manera sostenible? No lo es, no lo es. Las tuberías de PPR tienen además una grandísima ventaja y es que son muy rápidas de instalar,
requieren menos mano de obra y, por tanto, lo hacen mucho más interesante a la hora de cuando hablamos de números económicos, ¿no? Bien, bueno, los que me conocen en mis sesiones técnicas y de formación saben que antes de iniciar me gusta siempre presentar un poco qué vamos a ver, ¿no? De manera esquemática. Ahí veis en el esquema en qué vamos a dividir la sesión. Primero vamos a ver muy rápidamente qué es el PPR, ¿no? Que lo conozcáis. Voy a pasar muy rápido. Si más adelante alguien está interesado en conocerlo más allá, podemos tener sesiones técnicas fuera de la sesión de hoy. Veremos el ahorro energético con PPR, ¿no? Pues cómo afecta la corrosión, cómo afecta la pérdida de carga y la conductividad. Y luego veremos una serie de ventajas del PPR, tanto técnicas como económicas, ¿vale? Es decir, ¿qué ventajas tienen las tuberías de PPR frente a las tuberías férreas? Pues bien, siempre me gusta aclarar qué es el SDR, porque hay mucha confusión y desconocimiento al respecto. Sin embargo, estoy convencido que todos vosotros conocéis lo que es la cédula, ¿no? Cuando hablamos de una cédula en una tubería de acero, todos sabemos lo que es. Pues bien, el SDR viene a ser la cédula en las tuberías plásticas. Es lo mismo, es una relación entre el diámetro y el espesor de la tubería. ¿De acuerdo? Como tenéis en esta formulación, es el diámetro exterior dividido entre el espesor de la tubería. Es decir, nos va a dar la relación del espesor de la tubería, igual que la cédula. Cédula 10 tendrá menos espesor que un cédula 40. En el caso del PPR, la fórmula es distinta y a medida que aumentamos el SDR, el espesor es menor. Pero que sepáis que la expresión viene de aquí. Oiréis también, cuando se definen tuberías, que hablaremos de la serie. Viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? SDR y serie son dos formas de decir lo mismo. Se puede nombrar el espesor de una tubería de uno u otro modo. De manera más visual, creo que esta imagen os puede aclarar a todos. A mayor SDR, menor espesor de pared. No me voy a entretener en esto porque os voy a pasar a todos la presentación y yo creo que a modo de consulta os puede servir muy bien, por ejemplo, esta imagen. Insisto que si a pesar de todo hay dudas, me podéis escribir por correo y podemos tener sesiones. Aclarar un poco muchas preguntas, ¿no?, que se suelen hacer los ingenieros en relación al PPR, ¿no? El PPR, en cuanto a la definición de los diámetros, el PPR define, según la norma ISO internacional, su diámetro en función del diámetro exterior, como indicamos aquí. Sin embargo, cuando hablamos de una tubería de acero de 2 pulgadas, estamos hablando de diámetro nominal interior, es decir, su diámetro interior es 50. En el PPR, como digo, es distinto, nos vamos a referir al diámetro exterior. Por eso, cuando nosotros hacemos una conversión de tuberías, si viene una tubería de acero de diámetro nominal 50, en PPR equivale a un diámetro superior, DN63. Porque el DN63 en una tubería de PPR, su diámetro interior es DN50. ¿De acuerdo? Son dos formas de nombrar distinto. Bueno, pues cada norma, en este caso, lo aplica de una manera, ¿no? Como hemos indicado, SDR es igual a la cédula en acero y al igual que tenemos en acero, donde tenemos cédula 10, que muchos ingenieros proyectistas suelen indicarlo para diámetros de tuberías superiores a 160, y para diámetros de tuberías inferiores a 160 suelen seleccionar cédula 40. Algo similar vamos a hacer en PPR. Como vais a ver, es muy similar, muy parecido. En este caso, hasta diámetros de 125 utilizaremos un SDR11 y de diámetros 160 en adelante podremos utilizar SDR17. También hay SDR11. ¿De qué va a depender la selección de uno y otro? Del nivel de presión de la red. Una de las grandes cuestiones que me preguntan muchos ingenieros no es, oye, ¿pero las tuberías plásticas tienen suficiente resistencia a la presión? Bueno, pues aquí lo hemos querido indicar, ¿no? Hemos querido aprovechar e indicaros la gran resistencia a la presión que tienen estas tuberías. Hablamos en SDR11 de 22,8 bares,
que son 330 psi, y en el caso del SDR17, 13,4 bares, que esto es 195 psi. Esto aplicando un coeficiente de seguridad que nos obliga a la norma. Es decir, realmente la tubería soporta 1,5 veces más lo que indicamos aquí, pero la norma ISO nos obliga a tener un coeficiente de seguridad. Y para que os hagáis una idea, las alturas que podrían soportar estas tuberías, ¿no? Ahí decimos, con una pérdida de carga aproximada, 8.000 milímetros por columna de agua, y 75 metros de altura, sería capaz de aguantar esta tubería. En el caso de SR, está al revés, disculpad, SDR11 sería 140 metros y SDR17 75, ¿de acuerdo? Voy a pasar también muy rápido por aquí. Muchas dudas también al respecto de cómo calcular y dimensionar redes hidráulicas. Tenemos una hoja de cálculo donde os podemos facilitar para que puedan ustedes proyectar y calcular redes hidráulicas de agua helada. Ahí mostramos una imagen. Si alguien está interesado, que se ponga en contacto con nosotros y le podemos facilitar la hoja de cálculo. Bien, el PPR, un material ecoamigable. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora y por qué defendemos pues, que el material es así y por qué hemos obtenido la declaración ambiental de producto. Una de las mayores ventajas es las pocas emisiones de CO que tiene este material a la hora de fabricar. Un poco para que entendáis, ¿no? Pensemos a qué temperaturas se tiene que fundir el acero para poder fabricar una tubería. Estamos hablando de temperaturas superiores a los 1000 grados. Para poder hacer funcionar esos hornos, se tiene que generar muchísima energía. Se emite mucho CO2 a la atmósfera. Y como veis ahí, el acero galvanizado pues, tiene grandes emisiones de CO. Un poquito son inferiores en el cobre. ¿De acuerdo? Pues bien, en las tuberías plásticos van a ser mucho menores. Por tanto, las emisiones de CO2 pues van a tener menor impacto que las tuberías de acero en este caso. La rugosidad, bien, es uno de los temas que mayor repercusión tiene en cuanto a las pérdidas de carga, ¿de acuerdo? Es una de las grandes ventajas que tienen las tuberías plásticas, su baja rugosidad interna. A lo mejor, para los que lo voy a explicar de otro modo, la rugosidad viene a ser la porosidad interior que tiene la tubería. Cuanto menor rugosidad, más suave es la tubería, mejor va a deslizar el agua, menor resistencia va a tener. Por eso las tuberías plásticas pues, ofrecen unos rendimientos mucho mayores. Además de tener una rugosidad inferior, la rugosidad va a favorecer un punto, y es las incrustaciones que se producen en la tubería. A mayor rugosidad, mayor riesgo de que se adhieran posibles partículas a la tubería, que con el tiempo va aumentando su espesor y reduciendo su diámetro interior. ¿De acuerdo? Además, todos sabemos que el acero, los materiales férreos, pues tienden el riesgo de oxidarse, ¿no? Es algo que no, por mucho que quieran hacer, no lo pueden evitar. Ni tan siquiera muchos me dicen, ¿no? Las tuberías de acero inoxidable. Las tuberías de acero inoxidable, aunque tengan ese nombre, también se oxidan, también. Pues imaginemos las que no son inoxidables. ¿Por qué comento esto? Cuando las tuberías de acero se empiezan a corroer por su interior, se empieza a reducir su diámetro interno. ¿Qué es lo que ocurre? A menor diámetro interno, su pérdida de carga se empieza a disparar. ¿De acuerdo? Vamos a ver en esta gráfica, esto está sacado de estudios, hay un montón de literatura en Internet y ustedes pueden estudiarlo. De hecho, si alguien estuviese interesado en el tema, nosotros podemos ofrecerle algunos estudios, ¿no? que hay en Internet. De modo que, bueno, dependiendo del nivel de corrosión de las tuberías, las pérdidas de carga van a aumentar exponencialmente en uno u otro grado, ¿no?
¿De qué va a depender la corrosión? Bueno, va a depender de muchos factores. Es decir, la corrosión va a depender de la dureza del agua, si el agua está tratada o no, si el circuito es abierto o cerrado. Si es un circuito abierto, tendrá mayor riesgo que un circuito cerrado. Entonces, hay varios factores, ¿de acuerdo? Dependiendo de esos factores, bueno, pues su nivel de corrosión, su velocidad de corrosión será uno u otro. En cualquier caso, la tubería se va a corroer sí o sí seguramente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un comparativo, ¿no? De cómo la tubería de PPR es más estable en el tiempo, ¿no? No se corroe y es más estable. ¿Qué repercusión va a tener esto? Bueno, si tenemos ingenieros mecánicos y sanitarios en la sala, todos sabemos, ¿no?, que cuando hacemos una selección de una bomba, bueno, lo hacemos bajo unas condiciones de diseño, ¿no? Unas condiciones de caudal y de presión, ¿no? De pérdida de carga. Vale, cuando nosotros hacemos esa selección, como digo, bajo unas condiciones de caudal y pérdida de carga, si esas condiciones se van modificando con el tiempo, si la pérdida de carga va aumentando, vamos a sufrir dos riesgos, ¿no? Por un lado, que no vamos a, no, la bomba con el paso del tiempo no va a estar diseñada o preparada para esta nueva pérdida de carga. Y por otro lado, bueno, esto va a suponer dos problemas. Uno, que no lleguemos a la presión suficiente a los puntos finales de alimentación y por otro lado, que no lleguemos con el caudal suficiente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí la importancia, o bien de garantizar que el interior de las tuberías no se corroan, que no le afecte la corrosión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como decimos aquí, riesgos, presión insuficiente en puntos terminales, riesgo por caudal insuficiente. Importante, nosotros cuando diseñamos una bomba, insistimos, lo hacemos bajo unas condiciones de diseño. Si esas condiciones van variando, lo que va a provocar es que la bomba va a estar trabajando por encima de sus posibilidades, por encima de las condiciones que fueron diseñadas. Por tanto, va a consumir más energía para la que fue proyectada, ¿no? Pero además, si esa bomba va a estar sometida a unas condiciones para las que no fue diseñada, el riesgo de rotura de esa bomba aumenta. Voy a hacer un comparativo. Si corremos una maratón, 42 kilómetros, y nosotros empezamos a toda velocidad, nosotros podemos ir a toda velocidad, pero a lo mejor aguantamos 5 kilómetros. Pues la bomba le sucederá lo mismo, ¿no? Si la tenemos constantemente funcionando al 100% de sus posibilidades y ni aún así llegamos a las pérdidas de carga, a las nuevas pérdidas de carga, bueno, pues podemos tener problemas con la bomba, ¿no? Cambiando de tema, otra de las ventajas del PPR, y esto yo creo que sí que es más obvia y todos lo conocemos, ¿no? El acero tiene, bueno, dos cualidades técnicas que para otras condiciones es muy favorable, pero no para la red hidráulica. Y es, por ejemplo, que es muy buen conductor de la electricidad y muy buen conductor del calor, ¿no? Esto, pues, en tuberías de agua helada o calefacción o agua caliente, pues no es una ventaja, de hecho es una gran desventaja para ellos. Los materiales plásticos, en este sentido, son mucho más aislantes, son malos conductores del calor, lo cual en este caso es una ventaja. Nos van a permitir tener menores pérdidas energéticas. Hay una confusión, quiero desmentir, y es que con tuberías de PPR no es necesario aislamiento. Esto también, quiero desmentirlo, no es cierto. Sí es cierto que con el PPR podemos disminuir el espesor del aislamiento. O otra alternativa es mantener ese espesor de aislamiento y tener menores pérdidas energéticas, como veremos hoy en la sesión, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis una imagen que hicimos en una obra. Nosotros hacemos visitas, inspecciones a instalaciones de hoteles y de hospitales
Y bueno, tomamos esa imagen donde vemos pues, las temperaturas a las que se encuentra el acero, la temperatura a la que se encuentra el PPR y el PPR con aislamiento, ¿no? Fijaros la diferencia, ¿no? El acero está a 57,7 grados y el PPR a 44,4. Estamos viendo que hay un diferencial térmico de 13 grados. Pues es mucha energía, ¿no?, que se ahorra. Lo vamos a ver también ahora en esta presentación. Esto se puede calcular y se puede demostrar, como vemos en la imagen anterior. Esta imagen de una termográfica, bueno, pues nos presenta lo que ya nos justifican los cálculos. ¿Qué son estos cálculos? Estos cálculos, que nosotros solo los podemos hacer de manera totalmente gratuita, nos lo pueden solicitar y les podemos apoyar en sus proyectos, vienen a demostrar la temperatura a la que está la tubería, ¿de acuerdo? La superficie exterior de la tubería en el caso de no tener aislamiento. Fijaros en la parte inferior, un dato que me falta, no, está aquí, la temperatura interior del agua es 7 grados, el agua helada, ¿de acuerdo? Fijaros en el acero, la temperatura exterior es la misma que el fluido. ¿Por qué? Porque es muy buen transmisor del calor, ¿de acuerdo? Transmite muy bien la temperatura. Por tanto, si la temperatura del agua helada es 7 grados, la temperatura de la tubería va a ser 7 grados. Fijémonos, sin embargo, en el PPR. Vemos cómo, sin tener aislamiento, ya la temperatura de la tubería aumenta. Estamos en 10, 10,6, 9,9, 10,6 y a medida que aumentamos el diámetro, va aumentando la temperatura. ¿Por qué? ¿A qué es debido? Esto es debido a que a mayor diámetro de tubería, mayor espesor de la tubería. Por tanto, como el PPR es un mal conductor del calor, es en cierta medida aislante, pues digamos que a mayor espesor de pared de tubería, mayor aislamiento. ¿De acuerdo? Pues bien, esto va a repercutir, como veremos posteriormente, en nuestro espesor de aislamiento. ¿De acuerdo? Bien, otro de los puntos que hemos hablado al inicio, ¿vale? La reducción del consumo de agua. Y aquí también queremos dejar claro cuándo se puede ahorrar agua y cuándo no en una instalación con tuberías plásticas, ¿no? Para desmontar también ciertos mitos. El ahorro de agua con tuberías plásticas va a depender de dos factores. Por un lado, el tipo de sistema. ¿De acuerdo? Cuando tenemos circuitos hidráulicos cerrados, como pueda ser agua helada o calefacción, no va a tener afección, no se van a producir ahorros de agua. Obviamente, porque es un circuito cerrado, no le afecta. En cuanto a agua fría, tampoco le va a afectar, porque la temperatura no tiene mayor impacto. ¿Cuándo se van a producir ahorros de agua en las redes hidráulicas? Pues cuando tenemos instalaciones de agua caliente, como indicamos aquí. Bien, esta es una de las cosas que hay que tener claras, ¿no? Se pueden producir ahorros de agua en los sistemas de agua caliente. ¿De qué va a depender? Va a depender del diseño de la instalación, ¿vale? Dependiendo del diseño de la instalación, tendremos mayores o menores ahorros de agua. Y fijaros, aquí pongo los dos sistemas que pueden afectar a esas pérdidas de agua. Cuando tenemos un sistema, un diseño sin retorno de agua caliente, las pérdidas de agua que se producen son inmensas. Y yo aquí quiero citar un ejemplo, porque recientemente, bueno, estuve en un hotel donde se notaba que no tenía sistema de retorno de agua y la primera vez que me duché, bueno, pues yo pensaba que el hotel no tenía agua caliente porque tardaba muchísimo y me duché empecé a ducharme con agua fría. Al cabo del tiempo empezó a llegar el agua caliente. La siguiente vez que me duché lo cronometré y tardó 3 minutos y 40 segundos en llegar el agua caliente. 3 minutos y 40 segundos que la gente deja abierto el caño de agua hasta que llega el agua caliente. Imaginaros esto en un hotel con tantas habitaciones. Es muchísima agua desperdiciada. Esto se reduce en gran medida cuando tenemos sistemas de retorno de agua caliente. ¿De acuerdo? Las pérdidas son bastante menores.
¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el agua está en constante recirculación y tenemos agua caliente por todo el edificio, ¿de acuerdo? Ahí sí se producen ahorros. Vamos a seguir teniendo pérdidas, pero van a ser mucho más inferiores. Y aquí abajo os indicamos en una tablita, ¿no? A modo estimativo, cómo las cantidades de agua que se pierden. A ver, para que entendáis el motivo de por qué se pierde agua con tuberías de acero, ¿no? Tanto de cobre como de acero. Pensemos que cuando una tubería está fría, a temperatura ambiente, 26 grados, y empieza a circular agua caliente por la tubería, esa tubería va a empezar a absorber calor, se va a empezar a calentar, por lo tanto, le está quitando temperatura al agua, le está robando calor. En el PPR no sucede, sucede en mucho menor medida. Por este motivo se ahorra muchísimo más con tuberías de PPR. Bien, pérdidas de energía con menor aislamiento. Aquí vamos a tratar un tema, porque suele impactar o suele crear bastantes dudas el por qué una tubería de agua va a influir en el consumo energético de un chiller, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué influye? Bien, aquí tenemos un chiller, ¿no? Sabéis que hay muchos, sobre todo en hoteles, edificios de oficinas. Bien, pues proyectamos con este tipo de equipos. Actualmente, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un hotel en Lima, donde la capacidad del chiller es de 1.500 kilovatios. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios chillers. La capacidad total es de 1.500 kilovatios. Se estima una pérdida aproximada de 4% de energía. ¿Por qué? A lo largo de su red hidráulica vamos a tener pérdidas, estas pérdidas que estamos comentando de calor. A pesar de que pongamos aislamiento, vamos a seguir teniendo pérdidas de calor. El aislamiento se pone para reducir esas pérdidas, ¿de acuerdo? Pero vamos a seguir teniendo esas pérdidas. Si nosotros estamos perdiendo un 4% de esa energía que genera el chiller, si nosotros perdemos ese 4% de energía en la red hidráulica, estamos diciendo que estamos perdiendo 48 kilovatios por cada 1.500 kilovatios generados. Esa es una barbaridad de energía la que perdemos, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante el perder la menor energía posible. Por eso es fundamental el aislamiento térmico. Muy importante, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que perdamos el 4% de energía? Significa que el chiller tendrá que trabajar un 4% adicional para recuperar esa energía perdida. Por eso decimos que las tuberías plásticas influyen en el consumo energético del chiller. ¿Por qué? Porque van a tener que recuperar la energía perdida. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué se traduce? Como indicamos aquí, se traduce en un mayor consumo energético. Se traduce en una factura más elevada de la luz, porque al final estos equipos consumen electricidad. Bien, nosotros hacemos dentro de los servicios o temas que yo hago con Italsan, pues son estudios de este tipo, ¿no? Estudios de cuánto podemos ahorrar en tuberías plásticas. Y aquí tenemos pues este mismo ejemplo del hotel, ¿no? Vemos arriba a la derecha una tablita con las condiciones de diseño con las que se ha proyectado. Temperatura agua helada 7 grados, temperatura ambiente 31 y humedad relativa 72. Pues bien, nosotros hemos hecho este estudio basándonos en la normativa ASHRAE, que es la que el ingeniero proyectista, en este caso, ha considerado. ¿De acuerdo? ¿Esta tabla qué es? En esta tabla nosotros incluimos cada uno de los diámetros de tuberías de acero, ¿de acuerdo? Y los espesores según ASHRAE, ¿de acuerdo? Y con estos datos nosotros podemos obtener las pérdidas totales de calor que va a tener nuestro edificio, ¿vale? Nuestro proyecto, que las tenemos aquí, pérdidas térmicas en la instalación, 79.000 vatios, es decir, 80 kilovatios.
acuerdo? ¿Qué supone esto? Esto supone un 4,76% de pérdidas térmicas. ¿Por qué? Porque mi chiller, ¿vale? En este proyecto, el chiller es de 1.665 kilovatios. Por tanto, vamos a tener, insisto, unas pérdidas de 4,76%. ¿Qué ocurre si estas tuberías, en vez de ser de acero, fuesen de PPR? Bueno, vamos a verlo en la siguiente tabla. Si nuestras tuberías las sustituimos por PPR, nosotros vamos a tener que se han reducido las pérdidas térmicas de prácticamente 80 kilovatios a 72 kilovatios, ¿de acuerdo? ¿Y qué supone esto, no? Bueno, supone reducirlo al 4,31%, ¿de acuerdo? Simplemente cambiando la tubería, una tubería que no va a ser más cara, estamos reduciendo el consumo energético. O sea, con un simple cambio estamos reduciendo el consumo energético. Y ahora vamos a ver en qué se traduce, tanto en emisiones de CO2 a la atmósfera como de dólares, ¿no? Que es lo que más suele interesar a propiedades, ¿no? Pues bien, hablando de números, hablando de dólares, ¿no? Que es lo que más suele preocupar a propiedades. Al final, como digo, simplemente cambiando el material de nuestra tubería, se pueden producir unos ahorros estimados que va a fluctuar en función, pues, del precio por kilovatio, por ejemplo, pues va a estar rondando los $700 al año. Entonces, si tenemos una tubería que me cuesta menos dinero instalarla y además voy a tener unos ahorros, ¿no? Unos ahorros económicos en cuanto a mi factura de la electricidad, pues oye, parece que yo lo primero que pensaría es ¿por qué no se instala esto, no? Si es totalmente una maravilla. Yo digo, es que el PPR, es verdad que los ingenieros sanitarios los tienen muy interiorizado, pero para mí el PPR es mucho más idóneo en tuberías de agua helada que en cualquier instalación. En redes de agua helada es el material idóneo, a mi modo de ver, ¿no? Y siempre lo he visto así, incluso antes de llegar a la compañía, ¿no? En cuanto a emisiones de CO a la atmósfera, ¿no? ¿Qué repercusión va a tener? También podemos obtenerlo. O sea, nosotros hemos hecho unas estimaciones, tanto en esta tabla como en la anterior, hemos hecho unas estimaciones de consumo eléctrico, de consumo energético del chiller, sabiendo si tenemos el consumo y tenemos cuánto cuesta el kilovatio hora, podemos obtener el ahorro energético. Lo mismo con las toneladas de CO. Bueno, nosotros tenemos cuánto va a consumir el equipo, sabemos cuántas toneladas se emite por kilovatio, podemos estimar que al año, ¿de acuerdo? Podemos ahorrar 6 toneladas de CO, es decir, son 6 toneladas menos que vamos a emitir a la atmósfera, simplemente cambiando el material de una tubería, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es 6 toneladas, no? Es lo que seguramente se estén preguntando, como me pregunté yo cuando lo vi, ¿no? Pues un poco para que nos hagamos una idea, ¿no? Las emisiones de CO2 en 2018 de Perú, ¿de acuerdo? Del país, fueron de 57.383 kilotoneladas. En ese año Perú estaba el 131 en el ranking. Pues así podemos hacernos ya una idea, ¿no? De cuánto es 108 toneladas. Pues es no es una cantidad que a lo mejor un porcentaje muy alto respecto a todo el Perú, pero sí poco a poco todo va sumando, ¿no? Y simplemente, como digo, cambiando una tubería son 108 menos al año, ¿de acuerdo? ¿Por qué 108? Bueno, es una estimación de cuántos equipos se ponen al año, ¿no? Si al final tenemos una estimación de que al año se instalan en Perú 30.000 kilovatios, bueno, pues podemos obtener estas toneladas, estas emisiones de CO2, ¿no? Y bien, ahora, dicho esto, es decir, hasta aquí hemos visto pues, las ventajas de ahorro energético, ahorro de agua. Vamos a ver qué ventajas tiene el PPR, porque hasta ahora, pues, creo que las ventajas son bastante idóneas, ¿no?
¿Qué otras ventajas tiene el PPR? Y lo voy a decir más rápido, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor no tiene tanta influencia en el tema energético, ¿de acuerdo? Pero un poco que conozcáis. Hemos hablado de la corrosión, ¿de acuerdo? Las tuberías de PPR no tienen riesgo de corrosión. Los materiales plásticos no se corroen, o sea que sí sucede con las tuberías de acero. Y tenemos multitud de ejemplos. En Italsan hacemos check-ins, hacemos chequeos de instalaciones, incluso si ustedes gustan, nos podemos visitar hospitales, hoteles, y podemos hacer chequeos con equipos adecuados para ver el nivel de corrosión de las tuberías. Tenemos multitud de ejemplos y es algo que no pueden evitar las tuberías de acero, ¿no? Hemos hablado de los efectos de la corrosión, va a influir de manera muy destacable en las pérdidas de carga de la red hidráulica, afectando a la bomba, aumentando el consumo energético de la misma. ¿De acuerdo? La rugosidad, como hemos dicho al inicio, va a tener dos afecciones. Dos afecciones. Una directa en los cálculos. O sea, todos los ingenieros mecánicos y sanitarios que estén en la sala saben que es uno de los factores que influyen en el cálculo. Pero además, cuanto mayor rugosidad, cuanto mayor porosidad tiene esa superficie, el riesgo de incrustaciones en la tubería aumenta. Y ahí tenéis algunos ejemplos. Podéis buscar cientos en internet, ¿no? El riesgo de las tuberías de acero es infinitamente mayor que en las tuberías plásticas. Entonces, bueno, fijaros cómo se reduce la sección interior de la tubería. Al final, eso no deja de ser otra cosa que menor caudal, mayor pérdida de carga en la red hidráulica. Riesgo de condensación es otra de las grandes ventajas del PPR. Y también voy a desmontar otro mito, ¿de acuerdo? Las tuberías de PPR también pueden condensar, ¿de acuerdo? También pueden condensar. Va a depender de las condiciones de diseño, va a depender de la temperatura y humedad relativa del ambiente, pero también puede condensar, con muchísimo menos riesgo que el acero, muchísimo menos, pero puede condensar y siempre es necesario el aislamiento, insisto. No, con las tuberías de PPR no podemos evitar el aislamiento, ¿de acuerdo? Pues bien, ahí tenemos una imagen, sí que es cierto, en este proyecto que está hecho en Lima, además, Ministerio de Justicia para el Estado, en el que, pues, cuando se estaban haciendo las pruebas de presión, bueno, la puesta en marcha, perdón, de la instalación, pues vemos cómo el acero rápidamente empezó a condensar. Sin embargo, la tubería de PPR no condensaba, a pesar de que si condensa una tubería de PPR no pasa nada, porque no se va a oxidar. Pero todos estos pernos, todas estas bridas y portabridas de acero que vemos en la imagen, con el tiempo estarán totalmente corroídas, ¿de acuerdo? Facilidad de montaje, una de las grandes maravillas que le gusta a todos los soldadores, por su menor peso, por el tiempo y rapidez en su soldadura, por el menor número de operarios, porque la mano de obra es menos cualificada. Es cuando un instalador prueba un proyecto en PPR, comprueba la diferencia y se da cuenta de la maravilla que es instalar esta tubería. Es que fijaros en las dos imágenes que vemos a la derecha, se ve ya simplemente la diferencia, ¿no? El problema que plantea hacer soldaduras en acero y la facilidad de una tubería en PPR. Todos sabemos lo que pesa el acero, ¿no? Todos conocemos el peso del acero y el PPR, bueno, es muchísimo más ligero, mucho más liviano que el acero. Y aquí tenemos una imagen, algunas imágenes a la derecha, ¿no? Este gran peso que puede suponer las tuberías de acero, pues tiene mayor riesgo, ¿no? Mayor riesgo porque fijaros que en esa instalación los soportes estaban correctamente instalados, los soportes estaban homologados, estaban certificados, pero claro, cuando tenemos una tubería de acero más el agua, es un gran peso, es un gran peso. Al final, pensemos que lo estamos anclando a la losa y a lo mejor aquí en este proyecto fallaron dos tornillos. En cuanto fallaron dos tornillos, efecto dominó, se cayeron todas. En PPR,
Aquí os ponemos una tabla de lo que pesa la tubería, lo que pesa el agua y lo que pesa la tubería y el agua. El peso de ambos prácticamente sería poco más que la tubería en vacío, sin agua, en acero. Bueno, es una de las grandes ventajas que tiene el PPR. Si alguien está interesado, por ejemplo, en estas imágenes, ahí hay un enlace donde bueno, es una ingeniería, hablaba de este tema y de este problema que hubo en la obra. De hecho, en la imagen más inferior, de la derecha inferior, incluso arrastró una tubería de gas. Todos sabemos el riesgo que supone una tubería de gas. Pues bueno, no pasó nada, pero claro, fijaros, arrastró ductos de aire acondicionado, bandejas eléctricas, de comunicaciones, pues es un problema, ¿no? Bueno, con las tuberías de PPR este riesgo baja porque su peso es muchísimo más inferior, mucho más inferior. Rapidez de soldadura, aquí lo tenéis. Por si alguien tiene dudas o desconoce, fijaros con qué rapidez podemos hacer termofusiones en PPR. En diámetros inferiores estamos hablando de 2-3 minutos. En los diámetros más grandes, 125, hablamos de 9-10 minutos y tenemos la soldadura totalmente terminada y fría para entrar en presión. Pues en este sentido es una maravilla, ¿no? El material. Seguridad en montaje. Cuando se lo muestro a instaladores, lo primero que me dicen es, la verdad es que ya viendo estas imágenes, pues sé de lo que hablas. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? No tiene nada que ver, hay riesgo de quemaduras, riesgos ópticos, de incendio. Son equipos que requieren espacios adecuados, ¿no? Para hacer estas soldaduras, con distancias a grupos electrógenos y a ciertos equipos y tableros. Bueno, en el PPR todo eso desaparece, no hay nada al respecto, ¿no? Ahorro económico, como decía al inicio, a pesar de todas estas ventajas que decimos, tanto medioambientales, económicas, de instalación, a pesar de todo, no es más caro, de hecho es más económico proyectar y hacer una instalación con PPR. De hecho, cuando muchas constructoras que tienen concesiones hospitalarias, lo primero que intentan es cambiar el material a PPR porque saben de sus ventajas, ¿no? Bueno, a pesar de todas las ventajas, la instalación es más económica incluso que el acero, ¿no? Y con menores costos también en explotación, es decir, el propietario del edificio va a pagar menor factura eléctrica, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo del hotel que venimos hablando en la presentación. En este proyecto se producían, es verdad que el proyecto es bastante grande, estamos hablando de más de 50.000 metros cuadrados de hotel en Lima, y se producían unos ahorros en solo el material superiores a los 200.000 soles. Y en aislamiento térmico conseguíamos reducir el aislamiento térmico y producir unos ahorros de 8.500 soles, que hace un total pues de 224.000. Pues fijaros, ¿no? Es decir, a pesar de todas estas ventajas, tenemos grandes ahorros económicos, ¿no? Para la propiedad también hay ventajas, como decíamos. Primero, ahorro en la factura eléctrica, ahorros en el consumo de la bomba, ¿vale? Que se estiman en torno a $1.000 anuales. Bueno, es exponencial, ¿de acuerdo? Va creciendo a medida que pasan los años va creciendo, por lo que hemos dicho, porque esa corrosión interior va aumentando, ¿vale? Y sobre todo, la mayor durabilidad de las tuberías de PPR. Las tuberías de PPR tienen una durabilidad altísima, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso muchas cadenas hoteleras exigen, como estamos viendo ya en Lima, están empezando a exigir este material en sus instalaciones. No quieren otra cosa que no sea PPR. Poco a poco lo iremos viendo. En Europa es el material líder y poco a poco lo vamos a ir viendo como en Lima ya se está imponiendo. Y bueno, hasta aquí era la sesión técnica. Simplemente para finalizar, deciros que Italsan pone a su disposición todo su expertise, todo su conocimiento, cualquier duda que puedan tener, cualquier observación, comentario, bueno, pues tienen a todo nuestro equipo de ingenieros y técnicos, tanto de España como de Chile, como de Panamá y mi persona que estoy en Lima, en Perú. Estamos a su disposición, desde ingenieros especializados en BIM
hasta inspectores de obra, tenemos también a soldadores formados y certificados en una STM, todo un equipo de expertos que está a vuestra disposición. Y con el permiso de Francesca y por acabar, sí quiero comentar que si alguien estuviese interesado pues, en conocer más acerca del PPR, bueno, nosotros venimos desarrollando con ingenierías y constructoras, instaladoras, una serie de formaciones, sesiones técnicas donde hablamos todo acerca del PPR, regímenes normativos, comportamiento de las tuberías, liras de dilatación, patologías en las tuberías, diseño BIM, hablamos una serie de temas. Si alguien estuviese interesado, pues no tiene más que contactarme. Aquí tenéis mi número de teléfono, tenéis mi correo electrónico y podemos reunirnos. Por nuestra parte, como siempre, espero haber sido lo más interesante posible, que ustedes, bueno, les haya parecido interesante y nada, agradecer sobre todo vuestra asistencia y estamos a vuestra disposición. Marcos, muchísimas gracias, como siempre, Italsan, con presentaciones muy buenas, muy completas, técnicas, pero también muy claras. Tenemos algunas preguntas del público. Aprovecho también para invitar a todo el resto que tenga más preguntas a hacerlas por el chatbox. Estamos casi con la hora, pero vamos, Marcos, si te puedo robar un par de minutos para responder algunas de las preguntas. Sí, claro, por supuesto. Genial. Bueno, nos saludan desde Chile y nos hacen una pregunta para ti, Marcos. Y nos comentan que esta persona es un diseñador, es un ingeniero diseñador y quisiera recibir una sesión técnica y conocer más sobre Italsan, obviamente, pero también nos pregunta si ustedes trabajan con PPRTC. Muchas gracias y si nos puedes comentar un poquito. Sí, claro. En una de las sesiones técnicas de formación hablamos de los distintos PPRs. Dentro del mundo del polipropileno hay varios tipos de polipropilenos y uno de ellos es el polipropileno CT que comenta el ingeniero. Nosotros tenemos tuberías con este tipo de material y gustosamente podemos tener una sesión técnica con él para, bueno, indicarle asesorarle cuándo es más apropiado este tipo de polipropileno. Cada polipropileno será más adecuado para unas condiciones de diseño. Entonces, le podemos mostrar cuándo será necesario, cuándo será más indicado este tipo de polipropileno, que de modo resumido, indicaros que está muy orientado o se comporta muy bien a altas temperaturas. Es decir, es un polipropileno muy bueno para agua caliente y calefacción, ¿de acuerdo? En este caso, en agua helada, pues no tendría mayor sentido, no le va a dar un plus, ¿no? A la instalación. Con un PPR sería suficiente, ¿de acuerdo? Está orientado y diseñado para temperaturas, para altas temperaturas. Sí que es cierto, y perdonad si me extiendo, que también le da cierta resistencia a la presión. Es decir, con el PPRCT podemos obtener menores espesores de pared, ¿de acuerdo? Manteniendo los niveles de resistencia a la presión, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, dependiendo del proyecto, dependiendo de las condiciones de diseño, pues será recomendable uno u otra vía. En cualquier caso, ahí tenéis mi correo, me podéis escribir sin ningún problema y podemos coordinar esas sesiones. Al final, es mi función dentro de Italsan y estoy para apoyarles. Marco, muchísimas gracias. Y en unos minutos voy a volver a copiar tu correo en el chatbox por si alguien lo quiere copiar directo. Tenemos una segunda pregunta y este es un poco más un comentario, ¿no? Nos hablan sobre lo que conversaste, por ejemplo, el ejemplo del hotel, en donde se demoró más de 3 minutos en calentar el agua y cómo es importante tener constantemente agua caliente recirculando por el edificio. Y nos comentan que sí entienden perfectamente el concepto, sin embargo, tener agua caliente constante por el edificio implica incrementar la capacidad de bombeo, quizás el costo de equipamiento y un mayor consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces nos dicen que esto dependería mucho de la instalación. Y si podrías ahondar un poquito más en qué sugerencias podrías dar para evitar estos sobrecostos, pero también mantener el confort y la solución para estos espacios.
No, totalmente de acuerdo con con lo que dice el ingeniero. Es verdad que tener una bomba de recirculación también tiene un consumo energético. Ahora bien, por ejemplo, en un hotel nosotros tenemos perfectamente tabulados cuándo vamos a tener asistencia de personal en el edificio, cuándo la gente se suele duchar, cuándo la gente suele ir al baño, ¿no? Al aseo. En esos casos, lo que podemos hacer es programar ese equipo de bombeo para, como una fórmula, ¿eh? Hay más. Programarlo para cuando vayan a entrar en funcionamiento, cuando se estime esos consumos, pues producir esa recirculación. Yo no tendría el equipo de recirculación a lo mejor puesto toda la noche. Eh, entonces, bueno, sí que hay fórmulas para favorecer esto, ¿no? Gracias, Marco. Efectivamente, ¿no? Quizás no sea el 24/7, pero sí poder estudiar un poco los patrones de uso y consumo en ese tipo de espacios, sobre todo, por ejemplo, en lo que es hoteles, donde se puede estimar aproximadamente las horas, las cantidades y demás. Tenemos otra consulta y nos preguntan si tienen estudios sobre cómo se comporta este material durante movimientos sísmicos. Eh, ¿Cómo se comporta durante movimientos sísmicos? A ver, es un material, el PPR, es un material que es muy flexible, muy maleable, se comporta muy bien a los movimientos. Ahora, si me pides un certificado o algo, algo que lo pueda justificar, no lo tenemos, no lo hay, ¿no? Pero sí tenemos constancia a través de la experiencia de que es un material que se comporta muy bien. Igualmente, si hay algún interesado en la sesión en hablar sobre cómo se comportan las tuberías ante los sismos, también tenemos una sesión técnica donde hablamos sobre esto y sobre soluciones que va a ser igual que en el resto de materiales, soluciones para estos comportamientos sísmicos, ¿de acuerdo? Al final, no, en cuanto al tema sísmico, vamos a tener las mismas soluciones que otros materiales, ¿no? Vamos a necesitar juntas sísmicas de expansión sísmica y bueno, sí que es cierto, a ver, si me pides un certificado, por ejemplo, hay una costumbre en Lima de colocar liras de dilatación en juntas sísmicas, ¿de acuerdo? Yo como técnico no es mi recomendación. Una lira de dilatación está proyectada, está pensada para absorber dilataciones térmicas, no para absorber movimientos sísmicos. Sin embargo, nos consta que se llevan muchos años instalando y nunca ha habido ningún problema. Han respondido muy bien. Eh, ¿Cuál puede ser el motivo? Bueno, pues como sabéis, los materiales plásticos son bastante deformables, se deforman muy bien y recuperan su posición inicial, cosa que a lo mejor en las tuberías de acero no tienen tanto nivel de tracción, ni tanta flexibilidad ni maleabilidad. Entonces, como experiencia, estamos viendo que se comportan muy bien. Si me pides un certificado, te digo que no lo tenemos y que mi recomendación a día de hoy sigue siendo, pues como el resto de materiales, poner una junta de expansión sísmica, ¿no? Gracias, Marco. Y de hecho, sí, efectivamente nos van a pedir muchas veces quizás estos certificados para materiales que son aún nuevos en nuestro mercado y quizás aún no han sido desarrollados este tipo de certificados, ¿no? Eso es otro tema muy interesante, quizás por ahí podamos hablar Italsan, Perú GBC y nuestro aliado la PUC, ellos tienen un laboratorio, quizás algo se pueda hacer para, si es que algún proyecto puntual desea algún tipo de constancia, ¿no? Pero como lo comentas, la recomendación de la Junta es lo más adecuado por ahora. Una última pregunta, Marcos, para ya ir cerrando. Nos preguntan si cuentan con un cuadro comparativo entre las tuberías de PPR y las tuberías cédula 40 en relación con el espesor aislamiento. Bueno, va a depender de dos cosas. Uno, la norma bajo la cual nos estemos basando, es decir, por ejemplo, no sé si me están hablando de Chile, si me están hablando de Perú, veo que hay de varios países, ¿no? En Chile yo sé que se regulan según el REACH, que es muy similar al REACH español,
En Perú se basan según la norma ASRAE. Entonces, bueno, va a depender primeramente de la norma. Dependiendo de la norma, habrá un equivalente u otro. Son métodos distintos de calcular el aislamiento. Y por otro lado, va a depender también del proyecto, de las condiciones de diseño. No podemos facilitar esa tabla porque va a depender pues, de la temperatura, de la humedad relativa, va a depender de la cantidad de metros, por decirlo de manera breve, ¿no? ASRAE lo que nos permite en su tabla, todos conocemos esa tabla de ASRAE donde nos indican los espesores de aislamiento que requiere cada diámetro de tubería. En esa misma tabla nos indica que ese aislamiento está basado en tuberías de acero y que si el proyectista considera otro material de tuberías, se puede reducir el espesor de aislamiento siempre que se sustente técnicamente, siempre que se aporten cálculos. En ese sentido, nosotros os podemos apoyar, podemos dar ese sustento técnico, ya lo estamos haciendo con muchas ingenierías, os podemos apoyar en este sentido y va a depender, como digo, de las condiciones ambientales, va a depender del proyecto. Por nuestra experiencia, cuanto mayor sea ese proyecto, cuanto mayor metrado tenga, mayor capacidad tenemos para reducir espesores. A lo mejor en un proyecto muy pequeñito, pues no se puede reducir. Entonces, no se puede en este caso hacer una tabla. Lo lamento, pero no se puede porque depende de cálculos. Gracias, Marcos. Estaba revisando nuestras consultas, tenemos varias más, pero bueno, vamos a tener que tomar una última consulta antes de pasar ya al cierre de la presentación. Así que la última, ahora sí, Marcos. Y nos preguntan si, en resumen, podría decir que nos hablan de la certificación Green asociada al PPR, pero en realidad no es que sea una certificación. Me imagino que se refieren a los atributos Green asociados al PPR. Si se orientan un poco más a tu criterio, a su aporte a la eficiencia energética de los proyectos o un poco más a la naturaleza del material o quizás a ambos. O sea, un súper resumen. Bien, supongo que se estará refiriendo a la declaración ambiental de producto, ¿no? ¿Qué influye, por qué nos han concedido esta declaración ambiental de producto? Esta declaración ambiental de producto viene un poco reconocida por todo lo que hemos comentado a lo largo de la sesión, pero fundamentalmente por esa gráfica que veíamos al inicio, ¿no? Uno de los puntos fundamentales es, vamos a ver, esta gráfica de aquí, ¿no? Esta gráfica es fundamental, ¿no? Entre otros temas, ¿eh? Hay más, pero uno de los temas es las bajas emisiones de CO2 a la atmósfera en su proceso de fabricación. Al final, Italsan NUPI ha sido supervisada, ha tenido inspecciones en fábrica para ver cuál es su proceso de fabricación, de dónde viene la materia prima, cuántas emisiones de CO2 tienen la obtención de esa materia prima, si es libre de halógenos, como se indica aquí, son una serie de puntos, más bien de la materia prima, ¿de acuerdo? Lo que nos concede o lo que nos ha permitido la obtención de esta declaración ambiental de producto. Gracias, Marcos. Y para complementar un poco, y ya ahora sí ir cerrando con tu presentación, yo considero que definitivamente el aporte es para ambas cosas, ¿no? Hay claramente el cuadro que acabas de mostrar eh, con las emisiones comparadas, emisiones al aire, emisiones al suelo, y también todo lo que nos has venido hablando sobre el impacto que realmente tiene en la eficiencia energética de la edificación. Creo que el aporte es bastante global, bastante completo, ¿no? Así que me parece excelente. He copiado tus datos de contacto al chatbox por si alguien quiere copiarlo de manera directa. Y bueno, simplemente yo quería cerrar la presentación con un pequeño llamado a nuestra audiencia al próximo jueves 29, que vamos a tener un pequeño, no sé si pueden ver en pantalla, un pequeño webinar enfocado en otro tipo de materiales. En este caso vamos a hablar un poco de lo que es la madera, acabados de madera puntualmente, que sean sostenibles. Luego tenemos el lanzamiento del Health and Wellbeing Framework,
que es básicamente una guía enfocada a mejores prácticas, recomendaciones y soluciones para salud y bienestar para las edificaciones sostenibles. Es un trabajo que hemos venido desarrollando de manera conjunta con el Consejo Mundial de Construcción Sostenible. Este lanzamiento el 4 de noviembre es totalmente abierto al público, pero el 24 de noviembre va a haber uno exclusivo para miembros de Perú GBC. Para el lanzamiento del 4 de noviembre, ya que es el lanzamiento global, va a ser todo en inglés, pero acá he querido resaltarles algunos de los speakers. Vamos a tener profesores de Harvard, gente de la Organización Mundial para la Salud, vamos a tener gente de otros GBCs como Australia, por ejemplo, un representante de Cradle to Cradle, gente de las Naciones Unidas, también profesionales de UL, del Medio Oriente, así que va a ser bastante completo, bastante interesante. Quizás arranque un poco temprano, porque arranca a 6:30 hora Lima, pero bueno, es un horario un poco más cómodo para algunos otros países, pero están todos invitados a registrarse y por el chatbox les voy a poner en unos minutos en donde pueden encontrar información sobre este y más eventos y en donde nos pueden escribir para registrarse. Asimismo, recordarles también que tenemos el curso LEAD en noviembre y a todas las empresas miembros de Perú GBC, si es que no lo han hecho ya, recuerden que pueden canjear un cupo totalmente gratuito para esta capacitación. Esta es una oportunidad única en la vida, siempre tiene un costo para todos, miembros, no miembros, pero en esta oportunidad los miembros de Perú GBC van a tener un cupo gratuito y luego descuentos para siguientes cupos. También pueden escribirnos para más información sobre este evento. Y bueno, nada, ahí les dejamos nuestras coordenadas, se las voy a poner también en el chatbox. Marcos, para cerrar, ¿quisieras dejarnos algún mensaje, algunas palabras, alguna reflexión? No, nada, oye, agradecer, más que nada agradecimiento por la asistencia y, oye, ojalá que haya sido de verdad interesante e insistir que cualquier consulta, cualquier duda me tienen a su disposición y me pueden escribir por correo, llamarme, estamos para apoyarles. Así que agradecer a todos la asistencia y nada, desearles un excelente día. Muchísimas gracias, Marcos. Y solo para recordarle a todos, esta sesión ha sido grabada y la vamos a cargar en nuestro canal de YouTube. Acabo de compartirles el link, así que estén atentos, si no es que es al final del día de hoy, mañana. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente resto de la semana. Muy bien, hasta luego, chao. Chao, saludos. Hasta luego, Marcos.